Bueno, empezando, hay varios comentarios. Todavía nadie ha formulado la primera pregunta, pero ya empezarán a formularlas en el chat, tal como lo tenemos acostumbrado. Pero voy a ir indicando los comentarios que formula la profesora Debbie Méndez. Dice muchas gracias, muy completa. Gabriel Lamarca, muy completa, gracias, ingeniero Bonilla. William Ascaño, excelente, gracias. Juan Chewat, excelente. Jorge Romero, buena exposición, lo felicito, doctor Bonilla. Y ahora, bueno, tenemos abierto el ciclo de preguntas y también comentarios. Se puede utilizar el chat y si alguno de los presentes, como en este caso tenemos al profesor Gilberto Velasco, que será nuestro siguiente expositor, pero está levantando la mano, entonces vamos a darle la palabra para que formule sus comentarios y si es el caso, preguntas. Adelante, profesor Velasco. Buenas tardes. Muchas gracias, profesor Bonilla. Excelente, como siempre. Lo que quiero es recalcar o enfatizar de lo que ha dicho el profesor Bonilla. Hay cantidad de información ahí, hay muchísima información muy densa. Ahora revisen en la casa y mediten casi que cada una de esas líneas. La actuación del profesional es determinante no basta con tener una buena mezcla de concreto. La mezcla de concreto puede ser excelente, magnífica, resistencia altísima, fluidez, muy fluida, con un altísimo contenido. Pero las mezclas hay que tratarlas bien, hay que llevarlas bien, conducirlas, colocarlas, compactarlas y curarlas de buena manera para que de verdad, y en eso es donde el ingeniero de obra, residente, inspector, tiene influencia y tiene preponderancia. Muchas gracias, profesor Bonilla. Gracias a ti, Gilberto. Como siempre, sabes que te admiro. Maestro, gracias. Ya somos varios, o todos. Muy bien. Mira, aquí tenemos una pregunta que formula Jorge Romero. Primero dice, buena exposición, lo felicito, doctor Bonilla, pero después dice, buenas tardes, ¿tiene ensayos recientes que indiquen cómo está la calidad de los cementos nacionales? Sí, nosotros sí tenemos ensayos recientes, no hacemos todo, pero sí hacemos ensayos, sobre todo evaluamos varios aspectos. Y lo que sucede, cada planta, es la opinión nuestra, cada planta tiene un cemento muy típico. Y el problema está, voy a hablar a nivel de premezclado, que es con que trabajamos. Los premezclados trabajan con determinadas casas de fabricantes de cemento. Pero ha habido problemas. Por ejemplo, ahorita hay una planta de premezclado que dejó de producir porque están en mantenimiento, entonces se está trayendo a otro lugar que tiene otras características. Y entonces, claro, cuando se desconoce ese comportamiento es lo que sucede. Por ejemplo, ha habido casos donde ha estado siendo usado un cemento que tiende a parecerse al cemento tipo C2, tipo P2, tipo 2 es la palabra, que tiene bajo calor de hidratación, fraguado más lento, y no se sabía qué estaba pasando, y era porque al cambiar no se dieron cuenta que realmente había un tipo de cemento distinto. Igual pasó, la última foto que presenté, se estaba trabajando con digamos, los estudios preliminares que se hicieron hace más de un mes, iniciaron con un cemento que está hacia el centro del país, una cementera muy buena también, pero resulta que la cementera ingresó en mantenimiento, no pudo producir, entonces hubo que traer el cemento desde otra zona con un cemento muy parecido tipo 3. Entonces ahí, pero sí, las calidades sí son por plantas sí están funcionando, lo que es cuando uno empieza a mezclar y desconoce el problema. Muy bien, muchas gracias, profesor Bonilla. Gabriel Lamarca dice lo siguiente, si en la unión de escalera losa usted propone utilizar epóxico, ¿podríamos pensar lo mismo en la unión del tope de las columnas para el próximo vaciado? Bueno, fíjate que ahí no, creo que ahí incide mucho, claro, depende del tiempo que haya, pero en una obra que tiene continuidad no debería necesitarse, porque la experiencia ha demostrado que no se requiere. La experiencia, solo casos muy especiales, yo estuve en caso de Shell donde se obligaban, pero en casos muy específicos. Hice énfasis en el epóxico de dos componentes, el epóxico que son el sistema de dos componentes, porque cuando uno va a comprar, digamos, va a una tienda donde venden aditivos y estos elementos también, y estos materiales también venden sistemas de pegamento a base de un componente, sobre todo asociado mucho al látex. Y eso
no sirve estructuralmente. Yo lo digo acá, servirá para algunos aspectos, pero no estructural. Hicimos pruebas y no tiene la adherencia necesaria, así que tiene que ser dos componentes. Ahora, la pregunta es, a las columnas no. Es muy relativo, probablemente un edificio que vamos a recomenzar después de 2 años de paralizado, 3 años, quizás haya que tomar la previsión. Pero si es un vaciado continuo, se ha demostrado a nivel mundial que eso se hace y no hay problema. Muchísimas gracias. Jorge Romero hace la siguiente pregunta. Dice que en Panamá sucede que hay licitaciones a proyectos de gran inversión y pregunta cómo podemos medir la calidad de los proyectos y la construcción y los materiales, porque al final entregan malos resultados. Bueno, ya una pregunta bien complicada, ¿no? Yo sí estoy claro en algo. Creo que hay unas debilidades, no estoy hablando de Panamá, pero sí hay debilidades a nivel del proyecto. Yo creo que los proyectos deben ser más completos en indicaciones sobre lo que está deseando el proyectista. Por ejemplo, cuando un proyecto da la resistencia, habla de resistencia, usualmente no habla del tamaño máximo deseado, usualmente no habla de qué tipo de concreto quiere, y eso es necesario. Indudablemente que hay muchas variables y son difíciles de ponderar, ¿no? Pero creo que la fuerte debilidad suele estar más en el proyecto. En información completa, información completa. Claro, estoy hablando generalizado, hay excepciones, obviamente. Sí, también Jorge Romero dice, ¿quién es el encargado de fiscalizar la calidad e inspección de proyectos grandes en relacionado a la construcción? Bueno, pero para eso están los entes, también depende del país, ¿no? Pero indudablemente que está, no entendí bien la pregunta, ¿quién es encargado? Repíteme. De fiscalizar la calidad e inspección, proyectos grandes en lo relacionado a construcción. Sí, o sea, porque por un lado puedo entender que quién se encarga de fiscalizar a los que inspeccionan, o puede ser también que se encarga en todo caso, hay auditores externos que pueden ser utilizados y hay normativas. Creo que los procedimientos son los más claros que deben manejarse. El gran detalle que yo he visto, hay un exceso de cuidado en lo que se domina y lo demás se deja a un lado. Le voy a dar un ejemplo. He visto muchos casos donde hay exceso, bueno, se toma exceso de muestra de cilindro de concreto para saber la resistencia. ¿Pero por qué? Porque se cree que es el único problema que hay, es lo que se domina. Cuando realmente debería utilizarse métodos estadísticos para sacar la cantidad suficiente de muestras necesarias y no ser tan agresivo con el ambiente. Claro, usted dirá, ¿un cilindro qué hace? Bueno, no es un cilindro, son la cantidad de cilindros que se agrupan que al final sobran. Pero la pregunta de Romero, para mí es difícil contestarla, pero sí entiendo, que existen parámetros normativos y no normativos, pero sobre todo procedimientos que deben ser seguidos para lograr la buena calidad. A veces el inspector, otra cosa no viene al caso, el inspector tiene que tener una función de supervisión y no tanto administrativa, aunque también tiene la parte de control administrativo, de supervisión, y yo creo que debe trabajar en coordinación completa con la residencia de forma tal que no sea necesaria la corrección, sino al contrario, las previsiones para que no haya fallas. Y no demorar, porque también el tiempo afecta la calidad. Muchas gracias. Juan Shewat dice, buenas tardes, excelente exposición. ¿Podría mencionar algunos avances de las nuevas tecnologías en las operaciones con concreto armado? Saludos. Sí, bueno, hay cosas que no son avances, pero sí quisiera nombrar. Por ejemplo, en la nueva norma tenemos que hacer énfasis que, por ejemplo, existen los empalmes mecánicos, que no solo para solapar, sino por empalme mecánico, que es algo de los años 60 y que se usa en varios países y que en algunos lugares pueden ser. Los concretos se ha avanzado mucho. Por ejemplo, los concretos que no requieren vibrado nacieron ya hace más de 10 años. Aquí se pudieran desarrollar, requeriríamos importar ciertos aditivos, pero son concretos que al no vibrar les quitan una carga de acción inadecuada a veces por ejemplo, la ejecución de losas de profundidad. Existen concretos que pueden ser mucho más impermeables, o sea, poco permeables, que sería la solución para muchos problemas de enfermedades a corto plazo. Lo único que esto requiere, unos cambios también culturales, porque claro, significa también hacer uso de aditivos y adiciones que no estamos acostumbrados. Incluso hay que cambiar un poco la cultura. En Venezuela estamos acostumbrados a que el concreto se vea muy fluido. Disculpen, voy a apagar
el concreto se vea muy fluido y también estamos acostumbrados a que no se vea pedregoso. O sea, nosotros trabajamos con un beta en Caracas, estoy refiriendo en Valencia y Maracay, de un 65-67%, la combinación fino a grueso. Y eso es alto. Deberíamos acostumbrarnos a 50 y tantos. Nosotros hicimos pruebas con unos premezclados conocidos de bajarlo a 55 y fueron 2 premezclados y todos los clientes reaccionaron que ese concreto estaba malo cuando era un concreto perfecto e ideal consumiendo menos cemento. Pero son cuestiones de cambios culturales, pero efectivamente hay muchos. Creo que lo que hay que más atacar es efectivamente lo que se refiere a permeabilidad, que es lo que indica enfermedad. Excelente. Fernando Martínez pregunta, ¿los cementos CPCA alcanzan la resistencia de diseño dentro de los 28 días? Los CPCA, ¿cuál? Hay tipo 1 que es el clásico. Luego en los años 80, por cuestiones de ambiente, pues se decidió bajar el clinker y sacaron los tipos CPCA1 y CPCA2, que al lado es el que se utiliza para mampostería, para pegar, se utiliza como albañilería, en albañilería. ¿Qué es lo que pasa? No alcanza la resistencia, excepto que pusiéramos más cantidad de cemento, pero en algunos casos no vamos a alcanzar. O sea, tienen finalidades distintas. Creo que el problema nuestro es la falta de conocimiento generalizado, que estamos hablando de concretos que son diferentes en su comportamiento y para su uso. Y nos ha pasado varias veces. Hay casos muy interesantes que han tenido que prácticamente demoler parte de la estructura porque usaron el cemento inadecuado, porque era más económico, por cierto. No sé si respondí la pregunta, pero por ahí más o menos no son comparables, son para usos distintos. Bien. Tenemos a José Agustín García. Dice, excelente, profesor Guillermo. Nuestras normas nacionales están muy desactualizadas. ¿Existe alguna opción? Pregunta, ¿existe alguna opción de usar normativas internacionales avaladas por Sencamer o Fondonorma mientras actualicemos las nuestras? Oye, voy a aprovechar que yo soy presidente del Comité de Normas CT3 de Construcción. Tienes razón, son muy desactualizadas, pero yo quiero aprovechar el momento y no le voy a quitar tiempo a Gilberto en su exposición. El problema de desarrollar las normas es que llevan tiempo. Por ejemplo, la 1618, que tiene que ver con estructuras de acero, nos llevó 3 años, a un grupo pequeño, llevó 3 años desarrollarla. Luego pasó, digamos, por Sencamer, pasa para distribución pública y nos llevó más de 1 año y medio. Ahorita luego con los cambios, vamos como a 4 años, ahorita va a salir probablemente en unos 3 o 4 meses. Tienes toda la razón. La 1753, que yo estoy con un grupo también desarrollando para luego pasar a otro grupo, llevan un proceso muy largo. Sí pueden ser utilizadas normas que no sean reglamentos. O sea, si una norma es reglamento, es obligatoria. Si una norma no es reglamento, no es obligatoria, puedo hacer uso de otras opciones. Entonces, cuando es reglamento, tiene que ser una norma obligatoria, desgraciadamente con la fecha que tenga de ejecución. Desafortunadamente, dar la velocidad es bien difícil, al menos en normas importantes. Por ejemplo, la norma de 1618 en su primera parte, bueno, la norma sísmica también duró como 4 años, de Oscar López y Gustavo Coronel. La norma 1618 tiene 200 páginas, 200 y tantas. La 1753 va a tener 300 y tantas páginas. Entonces requiere mucha revisión y eso es lo que nos afecta. Ok, muy bien. Tenemos a Roberto Azancot. Dice, ingeniero Bonilla, en el caso particular de concretos que requieren ser elaborados en sitio, en obras, usualmente pueden considerarse bajo control de calidad en las variables involucradas, por lo que usualmente las metodologías de diseño consideran incrementos de la resistencia de diseño dada la incertidumbre en la resistencia resultante del concreto colocado. Por lo que para pretender garantizar las resistencias reales que estadísticamente no lleguen a estar por debajo de la resistencia de diseño en el proyecto. Sin embargo, mientras más bajo sea el nivel del control, tanto mayor será la posibilidad de encontrar resistencias de concreto sustancialmente superiores a las primeras. Ciertamente, es altamente probable que en estos casos se obtengan miembros estructurales de concreto armado sobre reforzado. ¿Qué propone para atender este asunto? Bueno, muchas gracias por la pregunta y no que quiera irme por la tangente. Lo primero,
estoy viendo a Gilberto Velasco y es acudir al Manual de Concreto Estructural, que es un libro donde él, junto a Graces, Ramos, Porrero, desarrollaron un gran material. Tengo una observación. Yo sí creo que puede lograrse buena calidad trabajando concreto en obra, incluso sin tener los suficientes equipos necesarios para alcanzar, digamos, las mediciones adecuadas, que es lo que puede llevar a errores. Creo que hay que ir más a comprender que, por ejemplo, las paladas no es mejor forma de generar un volumen que un cuñete. Que el agua, cuando está muy saturado el material, estamos, sobre todo las arenas, no estamos realmente trabajando la cantidad necesaria. Que la trabajabilidad, el exceso de fluidez que se logra con el agua es terrible. Y a veces es mejor quizás mantener una línea continua de un concreto de una resistencia relativamente baja a tener alturas y bajadas. O sea, si se lograra la consistencia en toda la construcción de un concreto más o menos de la misma calidad, sería mucho mejor que tener concretos con alta y baja resistencia. Pero me parece que al final es realmente organizarse, planificarse y desde luego algo que es necesario. Necesitamos mejorar la formación digamos, de los trabajadores, que al fin y al cabo son los que están desarrollando la mezcla. No sé si respondí, pero me iría por esa idea, y en el manual de concreto estructural verás como ahí justamente lo que tú has dicho también aparece y también se dice acciones. Muy bien. Quiero comentarle, profesor Guillermo, que todavía faltan 26 minutos para iniciar la presentación. Ok. Tenemos tiempo. Si usted considera que debe extenderse en algo, lo puede hacer todavía, porque la exposición del profesor Gilberto va a comenzar exactamente a las 3:30. Perfecto. Aquí tenemos comentarios y preguntas de la académica Oladis Troconi de Rincón, que por cierto será una de nuestras expositoras para la 11ª jornada que la tendremos la semana que viene de esta cátedra. Dice: hola, profesor Bonilla, gracias por su exposición. Pregunta, primero, ¿cuál es su experiencia en el país sobre los cementos que se están produciendo actualmente? Ya que se está sustituyendo el cemento Portland por materiales cuya composición no se conoce. Y luego pregunta, ¿o sí se están haciendo actualmente? ¿O sí lo están haciendo actualmente? Ok, fíjate, la relación que yo tengo lo tengo con las concreteras de Caracas y le hacemos evaluaciones a los cementos. Nosotros hemos visto últimamente, un tiempo por acá, que ha mejorado mucho más la calidad de los cementos y están cumpliendo con lo previsto. Vemos más el problema porque, claro, hay plantas, no puedo citarlas, pero hay plantas que producen un cemento tipo 2 casi, incluso plantas lejanas a Caracas, pero están llegando a Caracas que producen casi un cemento tipo 3. Y entonces, ¿y qué sucede? Al final, si la concretera o el ejecutor no tiene claro qué tipo de cemento está llegando, está recibiendo, porque él está comprando al ferretero, entonces es donde creo que se presentan los mayores problemas. Pero debo admitir o debo dejar claro que sí hemos visto ya cierta uniformidad y correspondencia adecuada en los cementos, al menos que llegan a nuestro laboratorio para evaluar, que no son suministrados básicamente por 3 empresas del mercado de premezclado, de grandes, y a quienes les prestamos servicios. ¿Dónde veo yo problemas? En los finos, en las arenas veo, porque realmente usualmente no son lavadas. Y en la época de lluvia en los agregados gruesos, porque vienen con excesiva contaminación de arcilla. No sé si a la doctora Troconi le parece la respuesta, pero eso es lo que nosotros estamos viendo. O sea, si hubo una época donde hubo problemas muy fuertes, creo que ya se han, digamos, superado en gran medida. Muchísimas gracias, la doctora Troconi. Si desea complementar o opinar, pues... Sí, y me refiero a Caracas, no, me estoy refiriendo a nuestra... Okay. Bueno, continuamos. Diga, adelante. No sé, no, que leí que Gilberto, Sí. Gilberto hizo... ¿Puedes leerme lo que dijo Gilberto? Sí, dice cementos. Se consignan los certificados de origen. Los que deben... Ellos entregan certificados de origen, a mí no me llegan los certificados de origen. Pero sí entrega. Ahora no tengo idea, simplemente nosotros hacemos
y a veces hacemos unos tipos de estudios, otras veces otras, y nos tratamos de mantener sobre todo con cubos de mortero, pero no hacemos tampoco todos los ensayos porque se nos hace imposible para los tiempos, porque claro, un premezclado requiere información, respuesta antes de 24 horas, entre 24 y 48. Así que tengo unas respuestas inmediatas y luego tengo una respuesta a 28 días que confirman. Doctora Estoy en el, Connie. sí, Ajá, adelante. Muy bien, estoy sí, en el oye. laboratorio y no puedo hablar mucho, Ah. pero mi pregunta se refería a la composición. Si se conoce la composición química, los porcentajes que se han sustituido y con qué se ha sustituido, porque ese ha sido el problema de que no se conoce, y no solamente en nuestro país, sino en todos los países latinos pasa actualmente lo mismo. Entonces a eso venía mi pregunta. Muchas gracias, profesor Bonilla. Gracias, doctora Trocconi. Efectivamente, aunque nosotros sí hemos hecho, pero no de determinados componentes, aluminato tricálcico, pero efectivamente lo demás nos hemos ido por otros tipos de ensayos. Ok, tenemos Jorge Romero que hace dos preguntas. ¿Cuál es el mejor cemento? ¿Mezclado tradicional o el premezclado? Y luego complementa con otra pregunta. Dice, cuando se utilizan concreto premezclado, ¿quién realiza sus controles sobre las variables de calidad del producto suministrado? Bueno, la pregunta interesante. El mejor concreto es aquel que se hace bajo criterios muy bien desarrollados, muy bien llevados de controles. Ese es el mejor concreto y lo puede hacer una empresa que tenga una simple mezcladora o una empresa grande, y desde luego las plantas de premezclado. Mi experiencia, más o menos, que son con constructoras grandes y con plantas de premezclado, hay a veces mucha duda hacia determinadas plantas de premezclado. Sin embargo, nosotros que hemos estado en las plantas, vemos que mantienen cierta rigurosidad en lo que hacen. Más, y es algo que yo en lo personal critico, cuando hay dudas, echan exceso de cemento, algo que yo me opongo por miles de razones, pero lo he visto y quizá uno que está metido lo ve y le llama la atención. ¿Qué ocurre? Claro, ellos tienen otro tipo de temor. Entonces la respuesta sería, oye, el mejor concreto es aquel que se hace bajo criterios adecuados de ejecución, independientemente de todas las herramientas con que tú cuentes, porque al fin y al cabo es una mezcla muy sencilla de arena, agua, cemento, piedra, aditivos, cuando le ponemos aditivos, y lo que tenemos que tener en cuenta son volúmenes, sobre todo los volúmenes que estamos colocando, y desde luego la humedad que se está haciendo uso por efectos del contenido de humedad que tienen los materiales. Entonces es una respuesta muy relativa, pero es así. No he visto, eso sí lo debo decir, al menos en la planta de Caracas, algunas de Valencia y Maracay, que hayan, algunas que son las que he visto, ¿no? Que se hable de sacar un concreto con menos cemento. Al contrario, ellos buscan siempre más, Oye, más, Siri, más, llamar a Yajaira. que suele ser una debilidad. El grave problema que tienes es que cuando reciben cemento de distintos sitios, se vuelve un enredo porque dan resultados distintos en lo que es resistencia y tiempos de fraguado. No sé si respondí. Daniel Jesús Martínez Meta dice, gracias por la información y el seminario. En su opinión, dado el tiempo que Venezuela se encuentra en una situación de crisis de años, ¿piensa usted que la intervención por parte de los profesionales del área se hace necesaria y urgente? Lo que no entiendo la pregunta, pero sí puedo decirle algo, no sé si tiene... Si esta época de crisis, lo único que a mí me preocupa es que se ha perdido la calidad de los buenos ejecutantes. No solo porque se hayan ido, sino también porque algunos ya tenían mucha edad. Entonces, en mi opinión, la calidad ha mermado en muchos casos demasiado. No en todos, obviamente, ha mermado. Y lo que ha faltado es la buena escuela de formación. El otro aspecto que lo dije al principio es que me da la impresión que la función del ingeniero residente, en muchos casos el ingeniero inspector, se han ido por el lado que no debe ser. O sea, se ha perdido el deseo de desarrollar las cosas bien por cuestiones ya más de, el problema es el tiempo, el problema es rapidez, vamos acá, y las mediciones, las famosas evaluaciones. Creo que por ahí están las debilidades, pero sí hay que hacer cambios, hay que mejorar, tenemos que estar al tanto y en cierta forma yo creo que tenemos que ser como los contadores públicos. En algunos casos ser muy exigentes. Si usted se equivoca en una firmita, un numerito, un contador público le desecha la factura.
Tampoco yo creo que uno deba parar como inspector, deba parar una obra por pararla, pero sí hay que ser mucho más celoso, sobre todo ingenieros, residentes, los técnicos, de hacer las cosas mejor. Y las cosas mejor hechas son aquellas que se planifican, son previstas y no requieren corrección. Y de luego no afectan los tiempos. Excelente, profesor Bonilla. Todavía no hay más preguntas, en este momento no hay más preguntas en el chat. Yo quiero hacer una pregunta de mi parte, la voy a formular oral por las razones obvias. Hay un aspecto que llamó mucho la atención y a mí me preocupó muchísimo, relacionado con el porcentaje de los porcentajes de obras que tenían inspección cuando usted anunciaba algunos de los aspectos resaltantes de las patologías que se encuentran. Es preocupante, o sea, estamos hablando de 35%, yo creo que es un número hasta optimista, y usted tiene una buena medición. Que yo recuerde, hace un buen tiempo, este porcentaje no era 35, tenía que ser 100%, porque había una normativa que lo exigía tal como ahorita, pero solamente que se cumplía. Y además, yo no sé si usted en sus mediciones, cuando habla, por ejemplo, del 35% de obras que sí tenían inspección, si está contando con las inspecciones solo o porque tenían los recursos adecuados. Porque otro de los temas que es muy común ver hoy en día es que las inspecciones se están nombrando solo para que faciliten el trabajo y puesto tampoco los recursos y muchas veces inclusive son pagados a sueldos muy bajos de tal manera de que no tienen ni siquiera incentivos y sin herramientas y sin incentivos y además con unas directrices es muy difícil que puedan ejercer su control. No es exactamente una pregunta, es un comentario que quisiera que usted complemente al respecto. Sí, efectivamente es interesante porque es verdad, no todas las obras tienen inspector. Allá están oficiales y privadas. Las oficiales sí tenían inspectores, pero como dije al principio, dependía del ente contratante qué función tenía la inspección y qué lograba hacer. A mí me llamó la atención un ente que hace viviendas y gente que yo admiro porque los conocemos y conozco gente buena que está adentro, que de pronto una vez le pedí, por favor, y los resultados sí le dijeron, caramba, pero es que los signos no lo estamos haciendo. Entonces, claro, no, la situación económica ha llevado a mermar en algunos casos y depende mucho de la forma de financiamiento. A nivel privado consigo, cuando son proyectos grandes donde hay un cliente que realmente quiere calidad, efectivamente está la inspección y hay una buena inspección. Pero en edificaciones típicas se carecen de inspección. Sencillamente está el ingeniero residente cuando está y no está haciendo la acción de ingeniero residente, está en otras actividades. Y también he encontrado casos donde está el inspector que efectivamente no está haciendo inspección. Pero digamos que son variables que hay que tomar. Yo creo que poco a poco, en la medida que vaya de nuevo reactivándose en algún momento la construcción, tenemos que mejorar porque Venezuela fue un ejemplo y no tiene por qué dejar de serlo. O sea, tiene que retomar de nuevo esa calidad que tuvo en ejecución y esa forma de hacer las cosas, porque aquí venía gente de afuera a aprender. Muchísimas gracias. Dinerilis Villarreal dice, ¿cómo se pueden integrar los métodos de inspección visual con ensayos no destructivos in situ para el diagnóstico avanzado de patologías en estructuras de concreto armado? ¿Y qué papel juegan las simulaciones por computadoras en la determinación de las intervenciones correctivas necesarias? Oye, es interesante. Fíjense bien, desde hace tiempo, el método de madurez, yo lo quise implementar en una obra donde estuvo Don Jaime también, pero no pude. Miren, el método de madurez consiste en lograr medir humedad y temperatura del concreto en estado fresco que ha sido colocado y llevar esa variable durante un tiempo de 3 y 4 días y correlacionar con resultados a 28 días. Hay una relación directa entre los resultados de resistencia a 28 días y este comportamiento de la temperatura y la humedad dentro de la masa de concreto. Por lo tanto, sí se pueden aplicar métodos que no son destructivos. Incluso, bueno, el uso del esclerómetro se utilizó como una referencia inicialmente, creo que fue en Canadá, para evaluar la ejecución de unas presas y era un método no destructivo. O sea, sí y debe haber mucho más. Yo creo que la informática y todo lo que es los sistemas
de sensores, pueden servir para mucho. Esto que digo de la madurez, yo lo he querido aplicar, lo he hecho en tesis, pero hay que aplicarlo más, digamos, en mayor volumen, porque es interesante, pero el control de la temperatura con el tiempo es importante. El comportamiento de la humedad, la resistividad eléctrica, hay muchos factores que pudieran servir, pero desde luego también por ahora son factores también que generan costo. Hay algo interesante también, paralelamente se van a hacer estudios de permeabilidad cuando se requiere que haya impermeabilidad en el concreto. Eso se hace en los laboratorios. Entonces hay muchas más cosas que van más allá que simplemente el cilindro o que el cono de Abraham, que por cierto, el cono de Abraham hay que darle un protagonismo mayor. Yo no sé por qué no acostumbramos a partir ese cono y mirar exactamente la masa interna cómo está, si le vemos homogeneidad, no le vemos homogeneidad, si se nota que hay piezas, partes, fracciones que no tienen cemento, que no tienen mortero. En fin, bueno. Me parece buena la pregunta y más o menos por ahí sí creo que se puede implementar muchas acciones. Franklin Piñeres Díaz, hace una especie de comentario. La pregunta es genérica. Dice, en mi caso, en Paraguaná, ¿por qué las obras las hacen de hierro teniendo este clima por el salitre? Dice, vamos a hacerlas de concreto de calidad. Bueno, las hacen de acero, ¿no? Gilberto pudiera tocar el tema también interesante y también la doctora. Yo he visto lugares donde son ambientes agresivos y efectivamente también usan acero, pero también utilizan sistemas que van a ayudar que no haya corrosión exactamente en la estructura, sino en ciertos cuerpos, que eso lo verán, seguramente alguien lo va a tratar, que van a fallar corroyéndose. O sea, existen figuras para eso. El acero no digo que sea adecuado para allá, puede ser concreto reforzado. A mí me llamó mucho el Falcón la atención el color del concreto, que es muy marrón, ¿no? Pero bueno, pero efectivamente puede ser, pero hay formas de uno u otro caso de hacer que las estructuras tengan mayor vida útil. La cosa es implementarlo completamente. Jorge Romero dice, ¿el servicio de laboratorios para el control de calidad y control de resistencia es un servicio público o privado? Bueno, a nivel de Caracas es privado. Creo que ya no cuentan. El último laboratorio que yo conocí que existía era el del Metro de Caracas y ya no existe. Y esto de los laboratorios es interesante, ¿no? Porque claro, hay laboratorios que venden esto, por lo tanto, mantienen muchos clientes. Pero otra cosa que no cité, otro término interesante, que cuando un laboratorio te lanza te dan resistencia baja y al instante el cliente no sé por qué dice que es culpa del laboratorio. Entonces, hay unas cuestiones que no están ahí, porque claro, se sale, pero suelen darle la culpa al laboratorio. Y muchas de las veces la caída de resistencia, un alto porcentaje se debe a un concreto realizado un día viernes o un día sábado que él llega a entrar a curarse, a ser curado el día martes o miércoles. Y eso lo hemos visto en muchos lugares porque nadie se olvidaron, porque no hay alguien responsable. Incluso también la forma de ejecución de la probeta cilíndrica también tiene mucha incidencia en esto. Bien, no, ahora cesaron las preguntas nuevamente. No, claro, están agotados de escucharme. 7 minutos, no, para nada. Y ahorita la que viene también, aquí la gente queda siempre con ganas de más. Y por eso todos los lunes siempre tenemos una alta audiencia. Bienvenidos a todos. ¿Alguien está levantando la mano? Ah, bueno, el académico Alonso Romero Martínez, por cierto, es el coordinador de este módulo. Adelante, académico Alonso. Gracias. Yo quería hacer referencia para ver también qué opina el profesor Bonilla, que ha hecho pues una excelente exposición de este tema. Sobre algo que ya se habló antes en alguna de las intervenciones, que es sobre el cemento que se usa cuando se está elaborando el concreto en sitio. Nosotros encontramos muchas veces concretos que habiéndolos hecho con toda el cuidado del cumplimiento de la dosificación y todo pues la técnica de elaboración
de los cilindros y todo. Sin embargo, los resultados en el laboratorio no daban bajísimos, ¿no? Y finalmente se llegó a la conclusión que el problema estaba en que, en lo que decía el profesor Oladis hace rato, ¿no? Que esos cementos venían de un sitio que no se sabía, venían importados y no se sabían exactamente pues cuál era la calidad de esos cementos. Y eso fue un problema pues grave que se presentó y que no sé si todavía se estará presentando allá en Caracas. Entonces, se trata de la buena fe. El constructor adquiere el cemento en la ferretería, cree que le están vendiendo un cemento con todas las normas de calidad y no lo es. Inclusive en el laboratorio de la Universidad Central llegamos a encontrar cementos que estaban envasados en bolsas que decían un tipo de cemento y era de otro tipo, ¿no? Entonces hay una cuestión ya de buena fe también de los fabricantes, ¿no? Entonces no sé si el profesor Bonilla tiene algún comentario sobre eso. Sí, tengo varios. Uno de los problemas que yo no estoy diciendo que no pueda suceder. Yo incluso sé que en la actualidad se está exportando cemento y estuvo generando problemas acá. Hace 6 meses hubo problemas de crisis y hace 2 semanas había problemas de crisis cementera, pero fue porque una de las plantas no podía estar, digamos, distribuyendo por el mantenimiento, ¿no? Sí hubo una época que había cemento en muchos lugares, incluso cabillas, aceros vinieron de como 15 países distintos, con diferentes propiedades. Yo creo que eso ya ha disminuido, por lo que yo he visto, pero recuerden, yo no trabajo con las cementeras, yo trabajo con las concreteras, las principales de Caracas, y algunas del interior, y he visto cierta homogeneidad ya en el comportamiento de los cementos. Eso es lo que yo he visto. Ahora bien, ¿dónde yo sí he visto debilidades? En la procura de algunas empresas. Cuando tú estás buscando, ves que están buscando cemento, empiezas a llamar a tal lugar no hay, a tal lugar no hay, a tal lugar no hay. O hasta hace 2 semanas que lo vi, donde estaban buscando cemento, pero lo estaban vendiendo en bolívares a un cambio distinto al adecuado. Y entonces, claro, estaban buscando donde hubiera. Y obviamente me pidieron el favor donde yo podía ver que había cementos y me di cuenta que en 3 sitios habían 3 tipos de cemento distintos. O sea, 3 casas diferentes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Van a comprar, no digo que sean todos, pero la mayoría va a comprar el que sea más económico. Porque cuando compramos cemento, no decimos, miren, den un cemento tipo tal, sino llamamos al ferretero, usualmente, estoy hablando, y ya, mira, ¿tienes cemento? Sí, tengo, ¿cuántos sacos quieres? Y esa es la comunicación. Entonces, claro, las especificaciones, ni tanto el ferretero como tal, por un lado, ni tanto a veces el que hace las compras, digamos, profundiza mucho en lo que se desea, en lo que se requiere. Y creo que eso también ayuda a que se preste esta situación de mala calidad que se llega. Yo también viví, bueno, pero hace como 1 año y medio, cementos que llegaron en unas bolsas que no eran bolsas de cemento. Y obviamente la sugerencia que se le dio a la empresa, no los reciba, devuélvalos. Y hace menos de 3 meses, unos cementos con una carta que decía, vienen ensacados como cemento tipo 2, pero es cemento tipo 1. Perdón, cemento tipo CPCA2, pero es cemento tipo 1. Era una carta, pero era una carta de una empresa privada que proveía el cemento y el cemento era en saco CPCA2. Le hicimos el estudio y era un cemento tipo CPCA2. O sea, era el que vendía, el que estaba haciendo, se estaba saltando la ética de lo que es la compra y venta. No sé si me expliqué. Sí. Entonces, hay de todo, yo creo que hay de todo. No puedo asegurar que la cementera está al 1000%, pero lo que yo he visto, al menos en el último tiempo ha mejorado, pero también he visto errores que hay y he visto lo mismo que tú acabas de decir, cemento en saco, más cementos que no eran con una carta que decía que sí era. Eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar. Ahora, ¿cuándo? No sé. Muchísimas gracias.
profesor Guillermo Bonilla, muy completo, muy amplio todo. Ya es hora de iniciar la próxima presentación. De todas, antes de hacer la presentación de nuestro insigne profesor Gilberto Velasco, hay un amplio comentario que voy a leer, que lo formuló Roberto Azancot y que deja además una pregunta que la vamos a dejar como una pregunta planteada genérica. De todas maneras, se podrá responder al final de la presentación del profesor Velasco. Dice así: ingeniero Bonilla, ciertamente el principal factor que induce patologías estructurales adversas, más allá de tener óptimas características en los materiales, es la falta de garantías en las responsabilidades inherentes a cada uno de los protagonistas en todo lo que se refiere a la ejecución de una obra. Muchas veces se consiguen profesionales de ingenieros residentes, inspectores y supervisores que tienen insuficiente nivel profesional o de conocimiento, así como también se aprecia complicidad entre el cliente, promotor, contratista para abaratar costos y, peor aún, la inexistente fiscalización de la idoneidad de quienes elaboran la obra, a saber, maestros que los llama satíricamente ingeniles, o sea, ingenieros y albañiles de obra, que se proclaman que estos como ampliamente capaces de sustituir las necesidades de ingenieros en obra. Justamente la norma 1753-2019 es suficientemente precisa en la exigencia de estas responsabilidades, pero el problema es que en la realidad, ¿quién efectivamente obliga a garantizar estos requisitos? Vamos a dejar esta pregunta de todas maneras porque es digna de seguirla discutiendo. Así es.